Hola chicos y chicas, hoy les vengo a explicar los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Un número racional es también todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto de 0, una fracción común. También son números racionales los números enteros. Un mismo número racional se puede expresar con varias fracciones. ¿Cuáles son las propiedades de la suma de números racionales? En la adicción de números racionales, se cumplen las propiedades de clausura, asociatividad, conmutatividad, elemento neutro y elemento opuesto. Clausura quiere decir que si sumamos dos números racionales, el resultado será un número racional. Historia. Los egipcios calculaban la resolución de problemas prácticos utilizando fracciones cuyos denominadores son enteros positivos. Son los primeros números racionales utilizados para representar las partes de un entero, por medio del concepto de recíproco de un número entero. Los matemáticos de la antigua Grecia consideraban que dos magnitudes eran conmensurables si era posible encontrar una tercera tal que las dos primeras fueran múltiplos de la última, es decir, era posible encontrar una unidad común para la que las dos magnitudes tuvieran una medida entera. El principio pitagórico de que todo número es un cociente de enteros, expresaba en esta forma que cualesquiera dos magnitudes deben ser conmensurables, luego números racionales. Propiedades de los números racionales. El conjunto de los números racionales equipado con las operaciones de suma y producto cumple las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, es decir, conmutativa asociativa, así, el elemento simétrico respecto de la suma para cualquier número racional es llamado elemento opuesto. Número racional en otras bases. En un sistema de numeración posicional de base racional, las fracciones irreducibles cuyo denominador contiene factores primos distintos de aquellos que factorizan la base no tienen representación finita. ¿Qué son los números irracionales? Puede definirse al número irracional como una fracción decimal aperiódica infinita. En general, toda expresión en números decimales es solo una aproximación en números racionales al número irracional referido. Construcción formal. El conjunto de los números racionales puede construirse a partir del conjunto de fracciones cuyo numerador y cuyo denominador son números enteros. El conjunto de los números racionales no es directamente identificable con el conjunto de fracciones, porque a veces un número racional puede representarse por más de una fracción. Conjuntistas. El conjunto de los números racionales es numerable, es decir que existe una biyección entre n y q, tienen la misma cantidad de elementos. El conjunto de los números reales no es numerable, la parte no denombrable de los reales, la constituyen los números irracionales. Operaciones. Suma. Se define la suma de números enteros o adición de dos números racionales a la operación que a todo par de números racionales le hace corresponder su suma. Resta. La operación que a todo par de números racionales le hace corresponder su diferencia se llama resta o diferencia y se la considera operación inversa de la suma. Multiplicación. La multiplicación o producto de dos números racionales. División. Se define la división o cociente de dos racionales r entre s distinto de 0. Inversos. Los inversos aditivo y multiplicativo existen en los números racionales.
Y bueno chicos, gracias por su atención, hasta la próxima, chao.